de su primer mandato. Recuerden que ya Donald Trump tuvo un primer periodo de gobierno entre 2017 y 2021 con una administración demócrata de Joe Biden en el intermedio de este actual mandato que posee, así como algunos desafíos actuales y su posible sostenibilidad en el tiempo en materia de política exterior. Un poco esa sería la parte sobre la que yo al final voy a dejar un poco en suspenso. Se van a dar cuenta por qué. Lo primero es, bueno, cuando uno habla de unilateralismo y unilateralismo imperial, yo siempre digo que el unilateralismo es como tendencia lo que ha marcado la política exterior estadounidense desde los años 90 del siglo XX, a raíz de los cambios que se dieron en las relaciones internacionales, producto de la caída del campo socialista, la desintegración de la Unión Soviética y la implantación en el escenario internacional de un orden social básicamente unipolar, donde hay que verlo siempre en dos dimensiones. Por un lado, el papel de Estados Unidos como hiperpotencia, pero por el otro, el hecho de que el orden social predominante en el mundo a partir de ese momento ha sido básicamente el del sistema capitalista. Ahora, en el caso concreto del unilateralismo imperial, hay dos cuestiones que lo marcan. Desde la época en que comenzó a funcionar bajo los dos mandatos de George W. Bush y en los dos mandatos de Obama, que son los que, de Trump, que son los que caracterizan este unilateralismo imperial. Por un lado, marcada preferencia por el uso de la fuerza como recurso principal para consolidar posiciones dentro del conjunto de las relaciones internacionales, eso fue muy típico de W. Bush, y la presentación de pronunciamientos y hechos consumados, tanto en sus planteamientos oficiales a nivel ejecutivo como en el seno de los organismos internacionales. Un poco ahí quizás tanto W. Bush como Trump compartan protagonismo, y en el caso específico del unilateralismo de Donald Trump, tanto en su primer mandato como en el segundo, lo que lo caracteriza es, sobre todo visto ya en este segundo mandato con más fuerza, pero existente desde el primer periodo de gobierno, un marcado carácter fascista en su manera de proyección, tanto en política interna como en la política exterior de Estados Unidos. Ahora, ya entrando en materia de las continuidades entre los dos mandatos, en las dos campañas electorales Trump tuvo un recorrido meteórico, sobre todo en la primera, con una cobertura mediática sin precedentes y dentro de esa cobertura numerosos planteamientos y afirmaciones polémicas o falsas. Eso ha caracterizado a Trump casi como, vamos a decir, un sello personalizado de su forma de gobierno y de su forma de expresarse en política. El ascenso de Trump en política respondió hasta cierto punto, en ese sentido también pudiéramos ver similitudes con el ascenso de Obama a la necesidad de cambios sociales en Estados Unidos, y se relaciona con el grado de complejidad y polarización existente en esta sociedad, que se empezó a ver a lo largo de los dos mandatos, o sea, con más evidencia a lo largo de los dos mandatos de W. Bush, pero se ha mantenido desde ese momento en lo que ha transcurrido del siglo XXI en el panorama de Estados Unidos. Se habrán dado cuenta de algo. Yo he hecho mención a problemáticas internas de Estados Unidos, si bien el tema central de esta ponencia tiene que ver con la política exterior estadounidense, pero el problema es que hoy yo creo que es imposible analizar
la política exterior de Estados Unidos sin dejar de lado el escenario interno de este país, que, repito, es muy complejo, con un nivel de tensiones muy alto, donde, de una forma o de otra, la dinámica de la política exterior está en mayor o menor medida condicionada, repito, por este panorama interno. De hecho, por ejemplo, voy a poner un detalle. Tras casi año y medio de mandato que va a cumplir Trump, por ejemplo, en determinados sondeos se plantea que su política exterior, el desempeño de su política exterior, cuenta con un apenas 30% de aprobación contra un 70% de rechazo. Sus políticas migratorias, que tienen mucho que ver con la dinámica interna de Estados Unidos, pero que de una forma u otra también influye en cuestiones de política externa, sobre todo en sus relaciones con América Latina, hay un 40% de aprobación aproximadamente contra un 60% de rechazo, mientras que la gestión económica de Trump va 30% de aprobación contra el 70% de rechazo, pero incluso a nivel geográfico, de 50 estados que tienen la Unión Americana, solamente en 6 los niveles de aprobación superan de una forma u otra al de rechazo. Es decir, 6 estados donde la gestión de Trump puede contar con un cierto nivel de legitimidad contra 44, donde sencillamente su nivel de gestión como presidente va a la baja. Ahora, en materia de política exterior, en un plano macro, pudiéramos hablar de continuidades en el debilitamiento del papel del Departamento de Estado como instrumento de política exterior, reducción de presupuestos en el primer mandato y, como un ejemplo, no el único, del segundo, pero bueno, que vale la cuenta, vale tenerlo en cuenta, el cese del funcionamiento de la USAID, que no necesariamente significa el cese de las políticas llevadas a cabo por la USAID como instrumento. La retirada de Estados Unidos de organismos internacionales y el socavamiento del papel de la ONU. Ejemplos hay en el primer mandato y ejemplos vamos a encontrar en el segundo. La escalada de tensiones con países y bloques políticos y militares funcionales a su política exterior, en el caso de países tanto considerados rivales o adversarios de ideológicos, pero incluso si fuéramos a hacer una caracterización general de la política exterior de Trump en los 2 mandatos, habría que hablar de que se caracteriza. Hay quien utiliza la palabra impredecible, yo podría utilizar también la palabra caótica, y como un ejemplo, criterio muy personal, en la práctica política de Trump, la palabra consenso parecería que no existe, no está dentro de su vocabulario. Viendo un poco continuidades y diferencias por áreas geográficas, por ejemplo, en Medio Oriente, algo que no ha variado desde finales de los años 60 y la década del 70 del siglo XX en la política de Estados Unidos hacia Medio Oriente. Apoyo incondicional a Israel, pero dentro de este escenario hay un hecho que evidentemente marca, que es la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Es, por decirlo de alguna manera, un elemento novedoso que, dicho sea de paso, ya desde el primer mandato se percibía una política hostil de Estados Unidos hacia Irán. No hablo solo de la cancelación de los acuerdos alcanzados con Obama, sino incluso del asesinato del general Soleimani en enero de 2020 en Irak, que tuvo a su vez una respuesta militar iraní, y por supuesto lo acontecido desde junio de 2015 y sobre todo a partir del 28 de febrero de este año, marca evidentemente ya un escenario de conflicto. Escenario que además, y es importante tenerlo en cuenta, de lo que ocurre en este conflicto puede depender mucho la posibilidad que pueda haber de retraso, no necesariamente anulación de la aplicación de la fuerza militar por parte de Estados Unidos en otros escenarios. Repito,
retraso, no necesariamente anulación de estas posibilidades. Con relación a Estados Unidos y su relación con la OTAN y la UE, o algo que estaba ya presente en el primer mandato, el resurgimiento de tensiones en el seno de la OTAN. Pero, en este caso, hay dos elementos que han surgido, vamos a decir, que son cambiantes o novedosos. Desde febrero del 2022, la operación militar de Rusia contra Ucrania en la zona del Donbass, que ha generado un conflicto donde, de cierta manera, la Ucrania viene siendo la punta de lanza del accionar de la OTAN y donde Estados Unidos realmente no ha dejado de tener una participación menos evidente quizás de la que tuvo entre el 2022 durante el mandato de Biden hasta la llegada de Trump, pero que existe. Y por otro lado, las alusiones de Trump respecto a Canadá y Groenlandia, que quiera o no, en el caso de Canadá es un país que pertenece a la OTAN, en el caso de Groenlandia está bajo la jurisdicción de Dinamarca, que también es un país miembro de la alianza. En cuanto a la política exterior de hacia América Latina, y voy a ser muy breve porque incluso en el evento hay otras ponencias que van a tratar este tema con más detalle, a fin de cuentas habría que hablar de una revitalización de la doctrina Monroe desde el año 2018 por Rex Tillerson cuando todavía era secretario de Estado. Creo que fue una de las últimas cosas que planteó antes de que Trump lo sustituyera, repito, 2018. Y la política de asedio y de ataque constante a los países con gobiernos contestatarios de América Latina tampoco es algo nuevo en este contexto. O sea, si analizamos desde 2018 hasta 2020, el accionar contra Venezuela, contra Nicaragua, contra Cuba a partir del segundo semestre del 2019 y Venezuela 2019 también, nos marca que no es en sí algo novedoso. Los elementos cambiantes estarían en los sucesos que llevaron a la acción del 3 de enero en Caracas, el reforzamiento de la guerra económico-financiera comercial contra Cuba, a partir sobre todo de un reforzamiento del bloqueo energético, las interferencias en los procesos electorales latinoamericanos de manera ya desembosada y algo que se comentó en el primer panel que habría que agregar es la conformación de este escudo de las Américas. Ahora, si bien en la Estrategia de Seguridad Nacional que se aprobó en noviembre de 2025, el énfasis del documento, y eso se remarca mucho, está dirigido hacia las Américas, la Estrategia de Defensa Nacional que se aprobó posteriormente, si no mal no recuerdo, en diciembre, también identifica a China y Rusia como adversarios. Y esto tiene que ver con la relatividad que debe existir a la hora de analizar este tipo de documentos y su confrontación con los contextos en curso. Por ahí entonces ya me voy acercando, para respetar también el tiempo, a las conclusiones. De hecho, la política exterior desarrollada bajo los mandatos de Donald Trump, si bien carga su acento en la situación interna de Estados Unidos y a partir de ese enfoque plantea el rol de este en el escenario mundial, insiste en el papel que su país tiene que desempeñar en las relaciones internacionales como principal actor. Básicamente pretende mantener a Estados Unidos como la principal hiperpotencia cuando afronta un proceso de decadencia en medio de un proceso también cambiante en las relaciones internacionales. De aquí podemos deducir que hay un escenario más o menos probable en este proceso de enfrentamiento que tiene Estados Unidos frente a un multilateralismo o mundo multipolar emergente, donde podríamos estar enfocándonos hacia un contexto donde Estados Unidos conserve obviamente una posición de importancia, pero visto básicamente como una potencia entre iguales, porque un escenario de colapso de Estados Unidos, derivado también de una situación interna que incluso pudiera llegar a una escalada de confrontación civil,
no solo involucraría a Estados Unidos, sino podría repercutir de una u otra forma en el resto del mundo. Y yo cierro precisamente con una pregunta que al menos a mí me asalta desde un tiempo a esta parte constantemente, y la dejo para el resto de las personas que estén escuchando esta ponencia. ¿Hasta qué punto es sostenible o tiene sostenibilidad la política exterior que está llevando en este momento la administración de Donald Trump en un escenario tan complejo y con tantos frentes abiertos a la vez? Muchísimas gracias. Gracias, Dino. Muy inteligente, muy interesante la ponencia y muy inteligente la última pregunta.